de que China desaceleró su economía, bajando en los precios, pero de alguna manera ya se ha estabilizado eso. ¿Cómo es la perspectiva para el 2014? ¿Cómo acabaron las inversiones en el 2013 y qué esperan para este año que empieza? Ya, perfecto. Mira, en el 2013 realmente, sobre todo el sector minero estuvo bien afectado por la reducción de los precios. Producciones también hubo reducción. Pero terminó el año realmente con un par de buenas noticias que fueron el inicio de Toromocho en diciembre y el taller de Tía María, el taller de la Asamblea, el taller representativo de Tía María. Y en el caso de hidrocarburos también hubieron un par de buenas noticias, que fueron el inicio de la producción del lote de Perenco, que también arrancó hacia fin de año, y que eso va a permitir marcar una inflexión en la producción de petróleo para el año 2014. Y lo otro fue que se llevó a cabo la consulta previa del lote 169, que también culminó sin contratiempo, ¿no? En el sector de electricidad salieron la concesión de las dos hidroeléctricas que son el inicio del nodo energético termoeléctrico, que tienen que es con lo que se cierra el sector de electricidad y que también al final es una buena noticia que se haga esta inversión. Ahora, pensando hacia el 2014, en el tema minero, los precios es muy difícil predecir. En el tema de los metales básicos, lo que se puede ver es que las noticias de las mejoras económicas en diversos países se están dando. En Europa está caminando, Estados Unidos con más lentitud, pero también ya está empezando a salir. China se ha estabilizado en el 7% de crecimiento, lo que hace pensar que podría mejorarse un poco los precios de los metales básicos. Sí. O por lo menos mantenerse, en especial en el cobre, que es uno de los el principal producto de exportación minero nuestro, ¿no? De alguna manera, ¿cómo sería la dinámica de los proyectos que consideran, al menos que han evaluado, que ya van a ver la luz en este año? Los que entran en producción. Sí, de alguna manera los que van a tener un buen avance, a lo menos en lo que sería ya conseguir sus licenciamientos y todo. Perfecto. Ahí lo que tenemos es que este año, así como entró en producción Toromocho el año pasado, para este 2014 esperamos que entre la ampliación de Shougang, por ejemplo. Tenemos ahí proyectos que esperamos que entren por más o menos 5.600 millones de dólares. Entre los principales está la ampliación de Marcona, con más o menos 1.500 millones de dólares, y que esto va a permitir que la producción de hierro se incremente en un 19%, que es importante. Sí. Tenemos también Constancia de Hadley, que son como 1.800 millones de dólares adicionales. Ese va a iniciar una operación. Ese va a iniciar, va a empezar a producir ya, y esto es cobre, ¿no? Sí. Esos son los dos más importantes. Hay otros que tienen inversiones menores, como por ejemplo Invicta, 93 millones, Inmaculada, 370 millones, que son proyectos que esperamos empiecen el 2014. ¿Tienen una previsión de cuándo sería más o menos el tema de Marcona y Constancia? ¿En el trimestre, segundo trimestre tal vez? Yo creo que esto van a salir todos hasta el segundo, en un momento en el segundo semestre. Esperamos la segunda mitad del año. Y para el 2015 está ya la Bambas, que está avanzando de acuerdo a cronogramas y que es más o menos, inclusive un poquito más grande que lo que es Toromocho, ¿no? Minas Conga muy difícilmente lo ven para este año todavía. No, Minas Conga tiene que todavía tener su proceso para poder, y ojalá cuanto antes, empezar la construcción ya de la mina misma, ¿no? Y que Yabeco en la congeladora también hasta que Yabeco esté en evaluación, porque obviamente cuando uno tiene un proyecto que tiene demoras por diversos aspectos, y en este caso recuerden que hemos tenido una mesa de desarrollo que funcionó muy bien, pero demoró 2 años. Entonces muchas veces estas ventanas de oportunidad que uno tiene en un momento dado se cierran, y hay que ver cómo uno hace viable el proyecto. Pues en el caso de Yabeco están reevaluando la magnitud que tiene que tener el proyecto. Si con una mayor producción, que podría ser, de lo que tengo entendido, alrededor de 20% más,
sería económicamente viable en las circunstancias actuales y con los nuevos costos. Entonces, eso yo creo que se sabrá pronto, pero no es un proyecto que esté, si quieres, abandonado por la empresa, sino que está en evaluación para ver cómo se lo hace viable en la actual realidad. Y esto me lleva a hacer un paralelo de la importancia que es de poner en funcionamiento, en construcción y en producción los proyectos en el momento oportuno. Sí. Igual cuánto tiempo viene Conga restringiendo su inicio de construcción real y su puesta en marcha, y este es un proyecto que tuvo la aprobación de SUEIA en octubre del 2010. Entonces, cuando todo esto va demorando, a veces las ventanas de oportunidad se cierran y hay que ver que se puedan abrir y cuánto se pueden abrir nuevamente, ¿no? Hay un efecto que generó precisamente la caída de los precios, obviamente por distintas razones que se reflejaron en unas menores regalías. Pero usted, creo que me parece, en una entrevista mencionó que calculaban que iban a bajar en un 35% este año, si no me equivoco. El año pasado creo que también se sintió, no sé en cuánto por ciento, tal vez 25%. Pero lo que yo he notado, en todo caso, en un análisis que también te comparto y en todo caso quiero hacer tu opinión, es que esto ha tenido un efecto también en lo que es el nivel de conflictividad, porque como que cuando ya no han sentido ese dinero, esos ingresos, ese aporte, muchos municipios locales y tal vez incluso regionales para hacer datos Cajamarca, como que también la población lo ha sentido y ya están dándose cuenta de la importancia que tiene pues, esta actividad. ¿Es así? ¿Han percibido de alguna manera este efecto o es una percepción mía solamente? Yo creo que hay algo en lo que tú dices de certeza que ocurre en la realidad, pero que también creo que hay una mejor disposición al diálogo, y que dentro de esa mejor disposición al diálogo también están jugando un rol importante en las mesas de desarrollo. Que el problema se generan pues caldos de cultivo cuando tú tienes una operación en una zona que es una zona lejana, que no tiene realmente infraestructura, no tiene calidad de vida la población, y empieza una inversión grande. Entonces uno debe anticiparse y tratar de ver de que esas zonas empiezan realmente a sentir una mejora en su calidad de vida como consecuencia de los recursos que se generan al extraer los minerales o los hidrocarburos o tener la generación eléctrica en esas zonas alejadas. Y esto creo que la mesa de desarrollo lleva la presencia del Estado, y al estar el Estado presente con las mismas autoridades locales y la participación muchas veces de las propias empresas, empiezan a determinar cuáles son aquellos elementos en los que hay que invertir para mejorar la calidad de vida de la población con la gente del mismo sitio. Y eso hace de que las personas puedan ver de que puede haber un efecto beneficioso en su vida, en sus recursos, en sus posibilidades de crecimiento como personas y también como emprendedores en la zona. Y creo que eso es positivo. Ahora, lo importante es de que no nos quedemos en una primera etapa de determinar qué hay que hacer, sino que lo que se determina que hay que hacer se haga en una segunda etapa. Y esto hay formas de ver con asignación de recursos del Estado en estas zonas, anticipándose a los impuestos que mañana más tarde paguen las empresas, se puede hacer. Entonces eso genera una mejor disposición de la población hacia el desarrollo de su zona, porque ve que esto se puede realmente convertir en una realidad, ¿no? Y creo que ese es otro factor para que la conflictividad se haya reducido. En todo caso, podríamos, ustedes podemos concluir que, porque ya desde el año pasado se habla de la efectividad y de alguna manera los buenos resultados que se han visto con esta mesa, o sea, ya se encontró el mecanismo, o sea, ya ese yo tema... pienso que es un mecanismo que se está experimentando, que hay que perfeccionarlo. Pero sí hay que perfeccionar en todo caso. Por ejemplo, hay que asegurarnos lo que te decía, ¿no? O sea, es muy... Primero tienen que hacerse en plazos más cortos, o sea, no podemos tomarnos un tiempo indefinido. Claro, el diálogo entre personas a veces no es tan fácil, a veces no es tan fluido, pero tenemos que encontrar mecanismos que hagan que estas mesas se institucionalicen, pero a su vez también tengan una eficacia en tiempo razonable. Y lo segundo, que es de vital importancia, es que tenemos que asegurarnos que lo que se ha dicho, lo que se ha acordado, lo que se ha planteado, se haga. Y por eso es bien importante medir
las cosas en las que se queda de acuerdo y que sean realmente factibles de realizar, porque de lo contrario puede ser un boomerang. O sea, despiertas expectativas, generas posibilidades y si eso no se cumple, entonces generas una frustración tan grande que muchas veces podría ser peor que el remedio que la enfermedad. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso te digo, sí, es una muy buena iniciativa, tiene muchas posibilidades, creo que ha sido uno de los elementos que ha contribuido a reducir la conflictividad, pero tenemos que ver de que se asegure el cumplimiento y que sean en plazos más acotados. ¿Cuánto es el cálculo de inversiones que proyectan que van a haber en el sector minero para el 2014? ¿Tienen alguna cifra preliminar? El 2013 ha cerrado con aproximadamente 8.500 millones. Ha sido un incremento muy ligero del año anterior, de más o menos 3%, sí, como 3%, y lo que esperamos para el 2014 es una cifra similar. O sea, digamos que esté algo sobre 8.000 millones. Se ha ralentizado porque iba un poco más. Sí, pero también tenemos que entender que la coyuntura de precios no es la más favorable. Ahora, inversiones que están en construcción de ninguna manera se van a ni demorar ni retrasar porque no tendría ningún sentido, ¿no? El minero quería, pasar lógicamente a lo que sí es el Pero lo que sí yo creo que es importante es de que para terminar con el tema del sector minero, es que las producciones de algunos metales, por ejemplo el cobre, con el ingreso de Toromocho, van a significar un incremento de 16% para el año 2014. Eso es importante para los ingresos del país. Y acá entran la ampliación de Toquepala, Constancia y Toromocho. Y en el caso de hierro que te comenté, es importante la ampliación de la entrada de la ampliación de Marcona, para poder tener estos 19% de crecimiento. Y en el oro, que estamos en un proceso de reducción de producción, principalmente por Yanacocha, 5% hacia el 2013, pero en el 2014 con la entrada de Yaguito y algunas otras operaciones chicas como Anama, por ejemplo, van a permitir que se empiece nuevamente a mejorar la producción y se espera un 1% más de crecimiento. O sea, 6. Teníamos menos 5 en 2013, reducido en 2013 a 154 toneladas al año, pero de que hay momentos en que hemos estado en 162 toneladas y ahora vamos a subir a 156 toneladas, que implica un crecimiento de 1% con estas producciones que ya se pierde la tendencia, claro, la remontamos, ¿no? Claro. Bueno, así tenemos el tema de hidrocarburos y justo ya vayan al todo dos temas muy interesantes e importantes para este sector que pues obviamente no viene tan bien, que es el tema el inicio de la operación del lote de Perenco. Se esperaba también que empezara a operar el lote 57, pero con este cambio de dueños pues eso todavía me imagino que va a esperar. Y lógicamente esa noticia se subió casi en 2014 de que el proceso de consulta previa por el lote 169 ha terminado con éxito. Si bien esto va a permitir... Fue en diciembre. Sí, fue en diciembre, porque ya hizo comunicado al Rejuan. En todo caso, igual esta producción de Perenco y esta potencial inicio de operaciones en el 257, gana pero menos con Perenco sí, va a permitir levantar un poco lo que es la producción nacional de crudo. Definitivamente el gobierno me imagino que va a estar muy contento, van a sacar notas al respecto, pero igual el sector sigue con problemas. Sí. O en todo caso, ¿cuál es el diagnóstico que realizan esta sociedad? Sí, o sea, yo creo que en el sector de hidrocarburos hay que trabajar bastante para poder promover el sector y realmente que se desempeñe dentro del potencial que tiene. Uno de los primeros problemas que tiene el sector de hidrocarburos son las dificultades para conseguir los permisos y las autorizaciones. Con el esquema de hidrocarburos, teniendo inclusive una reducción de contratos vigentes, nosotros en el año 2012 tuvimos 80 contratos, el año 2013 74 contratos, y de esos 74 contratos tenemos 32 en fuerza mayor. Y de estos 32 en fuerza mayor, tenemos que un tercio corresponden a permisos, 8 porque están en trámite de ley ya, de la aprobación de los estudios ambientales en general, y 2 que están por permisos posteriores a la aprobación de los instrumentos ambientales. Y tenemos 10 que están por temas sociales. Entonces,
tenemos que corregir eso, o sea, tenemos, si quieres, el Ministerio nos consta que está trabajando en cómo reducir los tiempos, en cómo hacer más eficiente el tema de los permisos. Y en eso hay que incidir más, hay que trabajar más para poder realmente tener eficiencia, si no, no vamos a lograr tener a plenitud puesto en la mesa el potencial de hidrocarburos. Y los temas sociales también, como hablábamos antes, son temas que hay que seguir trabajando, que hay que tener un acompañamiento adecuado, el Estado tiene que ayudar también en este tema para evitar de que por temas sociales no tengamos producciones, bien sea de hidrocarburos o bien sea de minería. Claro, ahí yo veo, no sé en todo caso si también comparte esa opinión de Santiago, cuando se dio el tema de la consulta previa y fue de una manera tal vez muy confusa, sobre todo para las comunidades, lógicamente hubo bastante planta de minería, ¿no? Pero sin embargo creo que también a raíz de estos problemas que hubieron, desarrollaron este mecanismo de las mesas, que propiamente no es una consulta, pero permite un diálogo, permite unos acuerdos y se ha podido avanzar en ese camino. Pero lo menos en los temas de la Amazonía, ahí sí no hay forma de evadir la consulta previa. ¿Cree que tal vez por ahí también va el tema de que es más complejo llegar a estos tipos de relacionamiento y acuerdos? Yo creo que estos problemas que tiene el sector hidrocarburos sociales tienen que ver mucho con la consulta previa. O sea, recordemos que la consulta previa es un mecanismo, una herramienta que recién está iniciando y solo han habido hasta ahora 2 procesos que han culminado, uno que es otorgar una reserva también en la selva y este último del lote 169 que nos acabamos de referir. Se está inclusive viendo que el que se inició con el lote 1AB ya no tendría lugar en una zona que ya tiene explotación de más de 4 décadas de petróleo. Entonces, pero en general el tema de la consulta previa es un proceso que se está en camino de establecer los mecanismos adecuados. Estábamos, y si quieres, todo en las fases previas, la preparación de los traductores, organizar cómo se debería llevar a cabo, y esto inclusive va a tener variantes seguramente de acuerdo a dónde se lleve la consulta previa, si es en zona de selva, la diversidad cultural que tenemos hace que no todo patrón tenga que funcionar en todas partes. Cierto es que donde es más obvio y por donde está, creo que con buen criterio, iniciando el proceso el Estado es en la selva, que ahí no hay dudas de las etnias y todo eso, ¿no? Y en el caso de otras regiones del Perú no se han iniciado ningún proceso, o sea que no creo que en el caso de hidrocarburos esto tenga que ver realmente con consulta previa. Hasta la última conversación, en un diálogo minero energético, el señor Ferreiro estimó que iban a caer un 30% las inversiones. ¿Se confirmó esta aproximación o tal vez se afinó el número? Sí, nosotros en hidrocarburos hemos caído más del 30%. ¿Cuál está ese número exacto? El dato, a ver, acá en hidrocarburos hemos caído, 31% con relación a 2012. La inversión ha sido 1.300 millones en el 2013 y para este año 2014 esperamos que sea lo mismo. En el 2015 debería repuntar el estimado del BCR. O sea, para este año esperan que se mantenga ese orden. Lo mismo, 1.300, es el estimado nuestro. El BCR tiene un estimado que para el 2014 y el 2015 llegue a 4.000, algo más de 4.000 millones de dólares. Entonces esperemos que los casi 3.000 que no vemos que se invertirían en el 2014 se inviertan en el 2015, así como hay un cambio en el sentido de la producción hacia incremento de producción, también va a ser lo mismo con las inversiones en hidrocarburos, ¿no? Y para esto hay que generar las condiciones. Un peligro, ya que tocaste el tema de la consulta previa, es que la consulta previa se politice. Y eso sí sería grave y serio para las inversiones en general en el país, ¿no? Recordemos que este no es un tema que solo está dirigido a temas de recursos naturales, sino es un tema que está dirigido a cualquier medida administrativa que afecte de alguna manera los derechos de los pueblos consultables. Entonces en un momento electoral está viniendo este año, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso podría tener efectos que no deseamos y esperemos que no ocurran.
Una iniciativa que tuvo el gobierno, bueno, ahora ya con esta nueva ley que hicieron para la modernización de la región de Tarara, parece que ya van a dejar el tema de lado, aunque todavía no se han sido tajantes para definirlo. Ese era el interés que tenían para incluir a Petroperú en las licitaciones y las ampliaciones de licencia. De alguna manera siempre, bueno, no tampoco de forma tajante, pero como que siempre la postura era que si el privado está en este sector, el Estado no tiene que intervenir, y segundo, bueno, ¿cómo que va a ser por ejemplo Petroperú si no va a invertir? De todas maneras, ¿ustedes creen que ya con este tema de la nueva ley ya se efectuaría este tema de meter a Petroperú en proyectos de exploración y explotación? Esperemos que así sea. O sea, lo que tendría que concentrarse Petroperú es en hacer bien la tarea que tiene ahora, que es modernizar la refinería, y con la ampliación y modernización lo que han hecho es hacer viable la reducción, la desulfurización del combustible que produce para efectos de también cumplir la ley. Entonces ya está esto en marcha, es una inversión muy grande de 3.500 millones. Entonces lo que tiene que hacer es concentrarse en eso, y las previsiones que hay para la inversión en Talara es de que mientras no terminen de pagar la deuda no pueden invertir ni participar de otras inversiones y de alto riesgo como serían exploraciones del lote. Entonces yo creo que es una medida atinada, hay que concentrarse y terminar en eso y asegurar la viabilidad económica sin capitales de riesgo del propio Estado, ¿no? Lo único que está poniendo el Estado es la garantía de los 200 millones llegar a 1.000 por año durante 5 años. Y esto por ende haría un poco más atractivas las licitaciones, porque esto por ende haría más atractivas las licitaciones y procesos que inicie Perú Petro, porque el año pasado su proceso le fue pésimo, ¿no? Sí, o sea, como tú bien dijiste al principio, la Constitución prevé eso, hay usos y costumbres en el sector hidrocarburo de que si alguien por algún motivo decide no entrar siendo parte de un consorcio, de un grupo, en capitales para la exploración y quiere entrar después, hay castigos más bien. O sea, podría alguien de un consorcio retomar una participación en un pozo, pero tiene que pagar varias veces lo que le hubiera tocado pagar como capital de riesgo al principio, porque entra cuando ya esté el éxito. Entonces, estas formas del negocio de hidrocarburos no hacen atractivos y son diferentes, que tú puedes entrar si decides y no necesariamente contribuir económicamente a la exploración o al desarrollo del proyecto, ¿no? Sí. Así como se habla siempre del tema social como una de las grandes barreras que superar, en todo caso, bueno, escollos mejor no somos términos, una de los retos que superar, tanto en minería y hidrocarburos. El otro también pasaba por el tema de que había dificultades para la obtención de las licencias, y hay mucho tenía el factor de que el Estado, la burocracia siempre se señalaba como que dificultaba demorar las cosas, y el tiempo es oro en estas industrias. En la pena en el último... Oro, petróleo, ¿no? Exactamente. Y la última conversación que hubo precisamente con los miembros de la sociedad, hablaban de que ya se estaban de alguna manera viendo la forma de trabajar, de generar sinergias para mejorar varios aspectos. ¿Cómo ha ido ese tema? Me había hablado de un decreto, ya que era, me parece, el 054 o 056, que ya estaba ayudando de alguna forma. Sí. ¿Ya se está trabajando en otras iniciativas y dispositivos? Sí, han salido más de uno, ¿no? El 060 salió después del 054. Por ejemplo, todas estas modificaciones que se están haciendo ahora por impuestos también son tendientes a facilitar la inversión en temas relevantes para las regiones, y efectivamente las están facilitando. Sí, yo creo que son pasos que se están dando, obviamente no es rápido, no es instantáneo, pero sí especialmente la comisión creada en el Ministerio de Economía y Finanzas para destrabar inversiones está haciendo un trabajo realmente bastante arduo en tratar de hacer que nuestra regulación sea más simple, que tome menos tiempo, más eficaz para facilitar la inversión. Y eso creemos también tiene que venir acompañado con un apoyo a los propios funcionarios. Donde no haya suficiente personal se puede tercerizar, se puede acompañar al funcionario para que pueda tener una mejor perspectiva en la evaluación de cualquier instrumento ambiental. Me refiero a entidades especializadas en esos temas.
y que puedan hacerse los permisos más fácil y que el funcionario a su vez tenga más posibilidad de firmar con tranquilidad la autorización, pero lo cual obviamente tiene que también requerir algún tipo de blindaje, porque a veces por el temor a firmar esto se va demorando, porque el funcionario tiene miedo que después va a tener algún proceso judicial por algún tema, y entonces eso no tiene ningún sentido que por ese tipo de temores se demore la aprobación y por ende la inversión en el país, ¿no? ¿Ya has tenido algún acercamiento con la jefa de SENASA que ya fue anunciada o todavía? Sí, nosotros como gremio tenemos la política de a cada nueva autoridad que hay que tenga que ver con nuestros sectores, tenemos que hacer una visita protocolar, presentar nuestros saludos y establecer una relación. Al final el desarrollo del país es el esfuerzo conjunto del gobierno, los empresarios, las autoridades locales, regionales y la comunidad en general, y nosotros estamos para eso, ¿no? Para contribuir en el desarrollo de nuestro país y ayudar en todo lo posible. Queremos ser aliados para derrotar la pobreza, que ese debe ser el objetivo de todos. Brevemente, con el sector eléctrico, ¿en cuánto cerraron las inversiones en el 2013 y qué se espera para el 2014? En el sector eléctrico tenemos las inversiones, también han tenido una caída con respecto al año anterior, al 2012. Hemos cerrado en 2.222 millones y la caída ha sido de 19%. Para el 2014-2015 se espera que esto se remonte y tener casi 3.300 millones de inversión en los 2 años. Ahora, este año yo creo que se ve mejor que el año pasado, porque nosotros en electricidad hemos tenido varias licitaciones que han salido, que suman entre todas 1.800 millones, casi 1.900 millones de dólares en IGB en el 2013, ¿no? Si sumamos la última del 2012 de noviembre, llegamos a 2.000 millones que se han licitado. Ahí tienen líneas de transmisión como la de Pintaya Machu Picchu, de hidroeléctricas como la de Moyoco, térmicas como la planta de suministro de energía para Iquitos, otra transmisora, línea de transmisión Mantaro Montalvo, y están con 800 millones justamente las 2 centrales térmicas del nodo, ¿no? Ya, o sea, ahí siguen, no hay duda de que se viene mejor el panorama para este año, ¿no? Sí, o sea, hay varias, y lo bueno, el sector eléctrico peruano ha ido creciendo conforme ha ido desarrollando el país e incrementando su producción. En producción, nosotros tenemos que para el año pasado ha incrementado 6% la generación, llegando a 43.000, casi 600 gigawatts, y para el 2014 esperamos un incremento de 11% en la generación, que debería llegar a más de 48.000 gigawatts. Entonces, el sector eléctrico va caminando, viendo cómo acompañar a la inversión, ¿no? Sí. Acá lo importante también es agilizar permisos y evitar conflictos, ¿no? Sí, o sea, como que están ahí, que tienen que acelerar un poco el medio de euros para que estén ahí los 3 en primera fila, pues, ¿no? Como que se ha quedado un poco atrás el sector, ¿no?